Bueno, bienvenidos un día más a Casting Strategies. En este caso contamos con la presencia de Daniel Pérez. Daniel es el especialista de fondos y ETFs en Cow Markets, EAF y Zona Value. Y la verdad que es un placer charlar con él en particular hoy, sobre cómo construir una cartera de fondos. Hay mucha literatura al respecto, pero luego, la verdad que lo que yo me encuentro cuando hablas con inversores y ves un poquito cuál es la situación y qué es lo que están haciendo, que la verdad van un poco perdidos en lo que es la construcción de un portfolio de fondos, es decir, cómo construir un portfolio que tenga sentido entre los diferentes activos que tiene la cartera. Entonces, vamos a tratar de resolver esto para echar una manita a los oyentes y, en este caso, Dani, espero que nos dé un poquito de luz al respecto. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Pues la cuestión es la que estaba comentando. O sea, ¿cómo empezaríamos desde un punto de vista de un inversor que quiere iniciarse en la construcción de una cartera que tenga sentido, una cartera que tenga lógica en cuanto a las diferentes partes que la componen? ¿Cuál es el proceso básico que tú sigues o que crees que hay que seguir para construir una cartera correctamente? Como bien has dicho, el tema de construir una cartera es fundamental y para mí siempre me gusta decir o empezar diciendo que es el gran olvidado de los inversores, ¿no? Lo que tiene glamour es centrarse en encontrar las mejores acciones, los mejores fondos, los mejores ETFs, las mejores inversiones concretas, y la gente se olvida de lo que es la composición global de la cartera, ¿no? Hay muchos estudios que demuestran que en torno al 90%, 80 y largos por ciento de la rentabilidad de un inversor viene determinada por su asset allocation, por su distribución de cartera. Y teniendo este dato, ¿cómo es que la gente no le presta atención? De hecho, yo siempre digo que las carteras de los inversores que nos encontramos, de fondos y demás, suelen ser una recopilación de los fondos que les gustan, que los van cogiendo sueltos, los meten todos y lo que sale es lo que ha salido, ¿no? Y no tiene una estructura pensada, no tiene un sentido, no hay un encaje entre los productos, ¿no? Entonces, yo creo que el primer paso es darse cuenta de la importancia tan fundamental que tiene para el inversor el pensar en la cartera, pensar qué cartera necesito, qué distribución de renta variable, de renta fija, si necesito oro, si soy más agresivo, más defensivo, si me gusta más un mercado u otro. Y así empezamos desde el principio, ¿no? Empezamos, lo que yo digo es hacer cajones y después llenar los cajones con los productos, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer nuestro quesito de qué es nuestra cartera, con distribuciones, ¿no? Pues tanto en Europa, tanto en Asia, tanto en Growth, tanto en Value, tanto en Small Caps, tanto lo que sea, y después cogemos los productos y los metemos. Yo creo que solo hacer ese giro de no empezar por el producto, sino empezar por la cartera y luego buscar el producto, ya es un gran avance y ayuda a los inversores a no cometer errores. Os sorprendería cuántas veces veo una cartera de un inversor y me dice, no, está muy diversificada. Y luego resulta que tiene el 85% de la cartera en value europeo. Eso es un error súper común, que luego, claro, tú les haces un X-ray, tú les haces un estudio de la cartera y ves pues, los porcentajes y tal, y dices, ya, pero es que tú pensabas que estabas diversificado, pero tienes a los 6 fondos típicos europeos value, tienes 2 fondos tecnológicos o 3 que hacen lo mismo. Eso también es muy habitual ahora, ¿no? Personas que tienen 6, 7, 8 fondos tecnológicos y dicen, no, yo estoy muy diversificado, tengo 8 fondos. Mira, yo he visto carteras, sin exagerar, con 16 fondos, nada diversificada, solo en los mismos mercados, y carteras con 4 fondos que, vamos, tenías una diversificación de libro, ¿no? Entonces, creo que este enfoque de cartera es muy importante, sobre todo el tema mental, ¿no? Ya podremos entrar en detalles de cómo se construye una cartera, pero este punto filosófico, este cambio de mentalidad de antes de empezar a invertir y seleccionar productos, tengo que pensar qué necesito, y es un cambio fundamental y genera muchísima rentabilidad y ahorra errores. Pero ¿y de qué depende, Dani, que un inversor, o sea, si yo tuviera que construir una cartera y yo me planteo esto que tú me estás comentando, ¿no? Claro, yo tampoco sé exactamente, o podría no saber exactamente qué es lo que realmente necesito. Es decir, partimos de que construir la cartera implica generar esos cajones, esos quesitos. Voy a tener parte en emergentes, parte en europeo, parte en Estados Unidos, pero ¿y qué utilizo para generar esa composición? O sea, ¿en qué me baso para generar esa composición? Vale, es uno de los primeros pasos y de los más complicados. Lo primero es, hay 2 o 3 pasos fundamentales, y para mí el primero es conocerse a sí mismo y entender qué necesitas, ¿no? Los inversores no saben que necesitan tener una parte defensiva porque no están tranquilos con la renta variable. Los inversores
no están conscientes de que para su plazo temporal necesitan una parte de la cartera que sea defensiva, otra agresiva, o simplemente que como no le tienen miedo a la volatilidad, pueden tener 100% renta variable. ¿Qué quiere decir con esto? Que el primer paso es entenderte a ti mismo, porque no hay una cartera o un fondo perfecto. Hay un fondo o una cartera perfecta para cada persona. Cada uno tenemos unas necesidades. Lo primero es conocerse a sí mismo. Eso es fundamental, porque si no, hay muchísimos errores. Y de hecho en el COVID lo hemos visto. Muchas personas decían, no, sí, yo puedo aguantar las caídas de la renta variable, porque claro, ves el histórico a 10 años y dices, no, sí, yo quiero ganar esto. Pero cuando te has comido el menos 35, menos 40, ya no piensas lo mismo. Entonces, claro, necesitas lo primero conocerte a ti mismo y entenderlo. El siguiente paso luego es conocer los tipos de producto. Esto es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque los inversores muchas veces se piensan que es o renta variable o tener el dinero en la cuenta bancaria. Y parece que no hay nada en medio. Y eso no es así. Tenemos que entender los retornos de la renta variable, los retornos y los riesgos de los diferentes tipos de renta variable, small caps, mid caps, la rentabilidad histórica de muchos productos, del value, del growth, entender la filosofía, porque hay gente que escucha lo que es el value y dice, no, yo es que quiero esto, esta filosofía es la que yo necesito, porque es lo que yo busco, ¿no? También entender otros tipos de activos, la renta fija, cuáles son sus rentos históricos, qué aporta la cartera, la diversificación, la reducción de la volatilidad. También hay que entender la situación actual de cada uno de los productos. La situación actual de la renta fija es muy concreta. Hay que entender que los rendimientos históricos de los últimos 20 años del superciclo de bajada de tipos no van a ser los próximos 20, eso hay que tenerlo meridianamente claro. Y luego también otro tipo de productos más que son menos comunes, como ahora el oro, que sí que se ha puesto más de moda, materias primas, gestión alternativa, otro tipo de inversiones que nos buscan aportar diversificación y descorrelación a la cartera, ¿no? Entonces, cuando tú tengas la información de cómo eres y conozcas los diferentes tipos de activos, ya puedes empezar a hacer una composición de qué nivel de riesgo quieres asumir, con qué activos estás más cómodo. Hay gente que no está nada cómodo con la bolsa, hay gente que está muy cómodo con la bolsa, y a partir de ahí ya lo vas construyendo. Siguientes pasos, yo creo que si no tienes ni idea y estás empezando, lo mejor es lanzarse. O también una cosa que me gusta a mí es fijarse en carteras modelo, que esto hay muchas carteras por ahí que ya están construidas, que ya tenemos, por ejemplo, el mítico 60-40, que en Estados Unidos es súper famoso, de 60% renta variable, 40% renta fija, o si eres más defensivo al revés. Luego tenemos también carteras ya construidas como las carteras de Ray Dalio, la cartera permanente. Tenemos muchos tipos de carteras que pueden servir como referencia, ¿no? Y a partir de ahí tú ves, vale, pues con esta distribución la rentabilidad histórica es esta y el riesgo histórico es este, en tales mercados ha pasado esto, en tales caídas ha pasado aquello, ¿no? Entonces tú cuando tienes toda esta información ya te puedes decir, vale, pues de todo esto yo creo que por aquí es por donde voy yo, que luego te equivocarás o no, porque eso el tiempo lo dirá. Pero creo que con estos puntos ya tienes un gran paso hecho y ya es más fácil que lo encuentres, ¿no? Y a partir de ahí, lo he dicho, yo siempre digo lo mismo, que hay que empezar más defensivo, así como consejo a los que empiecen, porque un consejo que aprende mucha gente a las malas es que a tiempo de subir el riesgo siempre estás. O sea, siempre puedes empezar más defensiva y asumir más riesgo. Pero como subas más riesgo del que puedes y te la pegues, te arriesgas a tener una pérdida permanente de capital o más de la que puedes suponer, o salir escaldado de los mercados y decir, esto no es para mí, y ya no vuelves a invertir en tu vida. Cambiar de... Y sí, no, y eso es el típico ejemplo del que invierte en acciones, compra 2 o 3, le va mal y dice, la inversión eso no vale, eso no se puede ganar dinero ahí. Entonces te arriesgas a eso, ¿no? Entonces mi consejo sería eso, ¿no? Informarse mucho al principio y gastar mucho tiempo en esto, porque la gente se centra en otras cosas, hay muy poca cultura financiera en el tema de la construcción de la cartera, y luego empezar defensivo e ir subiendo, porque a tiempo de subir riesgo siempre estamos. Bueno, es muy interesante lo que dices porque el tema del riesgo, ¿no? O sea, de esta idea de tener una asset allocation, o sea, de utilizar diferentes clases de activos, es algo que mucha gente confunde con, o sea, precisamente no entiende que todo eso es parte de lo que es una cartera de inversión, que no necesariamente invertir significa exclusivamente bolsa. Por tanto, pero sí que es verdad que como son mercados cotizados, pues de alguna manera pues es muy similar en cuanto a productos, en cuanto a la accesibilidad, el cómo los compras, cómo los vendes, pero sin embargo son cosas totalmente distintas y una de las cosas más clave por lo que comentas, entiendes, la distribución por clases de activos que sea correcta. Esto de todas formas me lleva a precisamente a la duda de yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy mucho más pro bolsa. Yo llevo muchos años invirtiendo en bolsa y soy muy pro bolsa y por tanto es verdad que mis carteras tienen poca parte
en otros activos, ¿vale? Sí que tengo otros activos, tengo private equity, pero también tiende a ser algo similar, es decir, algo mucho más con más riesgo y más retorno ajustado al riesgo. También temas en inmobiliario, temas en algo de tema de commodities, pero si te fijas es verdad que son productos que tienden a ser volátiles, ¿vale? Con alto riesgo a cambio de un retorno mayor. Pero es cierto, por otro lado, que el proceso para llegar ahí implica conocer los otros productos y tener parte de esos otros productos en la cartera también. Y la duda que me viene es, mucha gente, y esto es algo que has mencionado, mucha gente tiende a considerarse más arriesgado de lo que, o sea, a ser más, digamos, a aceptar más riesgo de que realmente es capaz de aceptar. Y esto suele acabar en un problema, como decías, ¿no? ¿Cómo puede medir una persona o cómo puede tratar de forzarse, de engañarse a sí mismo para tratar de resolver una cartera que sea más conservadora en un principio? Porque la gente va a tender a querer comprar ARK, por ejemplo. Los fondos de ARK ahora es el gurú de los mercados y gana dinero a las puertas. Entonces todo el mundo quiere comprar ARK. Sí, yo también compro ARK y me encanta ARK, pero tengo otros tipos de activos y otros tipos de fondos. Entonces, ¿cómo solucionamos esta historia para que la gente no de repente toda se vaya a algo tan así, tan llamativo? Sí, mi experiencia me demuestra que al principio todo el mundo debe ser más defensivo por si acaso, pero que a la larga realmente la gente es más como lo que has dicho, como eres tú, ¿no? Más 100% renta variable, cuando tiene más experiencia y de verdad lo entiendes, asumes más riesgo, ¿no? Mi experiencia es que muchas veces la gente tiene mucha aversión al riesgo cuando llega a los mercados, ¿no? No lo entiende, pero luego cuando lo entiendes, este tema de largo plazo, las rentabilidades y tal, te da igual la volatilidad, te dan igual las caídas y sabes que a la larga vas a ganar dinero, ¿no? Entonces creo que es una gestión, es como una evolución dentro de la vida del inversor, ¿no? Yo que le diría a los inversores, le diría sobre todo que midan los riesgos. A mí, por ejemplo, en los mercados hay dos formas principales de medir el riesgo, ¿no? La principal es la volatilidad, que mucha gente no habrá escuchado. La volatilidad, ¿qué es la volatilidad? Básicamente es la dispersión de los rendimientos, ¿vale? A mí no me gusta la volatilidad. ¿Por qué? Porque una volatilidad de 14, ¿qué es? ¿Qué es una volatilidad de 14? Una volatilidad de 6, ¿no? No es tangible, no es un numerito que digas, vale, lo puedes comparar, ¿no? Decir, vale, pues algo con una volatilidad de 2 es más defensivo que algo con una volatilidad de 14. Vale, ahí estamos todos de acuerdo. O el mercado tiene una media de volatilidad de 15. Vale, perfecto. Pero si yo te digo, este fondo o este cartera ha llegado a caer un 75%, ahí sí que entiendes el riesgo. Ahí sí que entiendes lo que puede pasar. O te digo que puede pasar eso, ¿no? Entonces, a mí me gusta más hablar de máximas caídas, ¿no? Yo me pasó una vez con un inversor que me vino con, esto es una historia que cuento siempre, pero me gusta mucho, que vino con una cartera que solo tenía fondos tecnológicos. Y me decía que, vamos, que era la cartera más defensiva y más rentable que había. Y yo, a ver, rentable te lo puedo comprar, pero defensiva. Y me dice, sí, muy sencillo, porque si tú haces esta cartera en los últimos 10 años, no ha tenido ningún año que haya cerrado en negativo. Entonces, todos los años cierran positivo, no pides dinero nunca. Claro, yo dije, usted no ha invertido nunca, ¿verdad? Y me dice, a ver, no, yo lo he comprado esto hace 2 meses, pero es que esta es la realidad, no he perdido nunca. Le dije, ya, pero mire usted dentro de los años qué ha pasado. Y efectivamente, y ahí le di un poco la vuelta y dije, claro, es que tú, si miras el cierre del año, has ganado un 1, pero es que igual te has comido un menos 50. Y yo me acuerdo que le dije, usted está dispuesto a en perder. El interim te refieres, o efectivamente, sea, a lo largo del año. Correcto. Efectivamente, durante tú tienes la inversión. Como ha pasado este año, que el Nasdaq está en positivo, pero el menos 35 que se comió, o menos 30 en el COVID, no se lo ha quitado a nadie, ¿no? Y tampoco cayó mucho, por cierto. Correcto. Y me acuerdo que yo le dije, usted está dispuesto a perder la mitad de su dinero. Y vamos, el hombre casi le dio un ataque, pero no, ¿cómo va a pasar eso? Pero si yo estoy en productos que no han perdido nunca. Entonces, por eso es muy importante entender el riesgo, ¿no? Porque tú cuando hablas de dinero dices, vale, yo tengo lo que sea, 10.000, 50.000, 100.000 euros, 1.000 euros. Vale, estás dispuesto a perder la mitad de tu dinero o ver que temporalmente cae, ¿no? Yo creo que ver de forma tangible cuánto dinero perderías es muy importante, ¿no? Entonces, de ahí que tengas que tener claro cada tipo de activo, la pérdida media que suele tener, que hay muchas estadísticas, ¿no? Máxima caída en renta variable, caídas medias cuando hay caídas, duración de las caídas, hay muchas estadísticas. Bueno, o solo tienes que coger un fondo y mirar su histórico y ver los batacazos que se pegan de vez en cuando. Y en la historia reciente hemos tenido muchos. Ahora en el COVID, final de 2018, 2015, hemos tenido bastantes batacazos importantes. Entonces, yo creo que una de las primeras aproximaciones es esta, es intentar entender cuánto dinero tenemos en riesgo potencialmente, tanto por backtest, porque es una referencia, como por el futuro, ¿no? Porque hay productos como la renta fija que pueden estar más expuestos a riesgo de lo que han estado históricamente y eso el backtest no te lo dice. Y luego, a partir de ahí, tener este proceso de invertir y de ir cambiando. Como bien he dicho al principio,
la mayoría de los inversores deberían empezar muy defensivos, pero a la larga acaban siendo la mayoría 100% renta variable, porque cuando entiendes los mercados, ya tienes experiencia, tienes largo plazo por delante, ves como un coste de oportunidad de estar en productos defensivos en vez de como un riesgo, ¿no? Entonces, bueno, es un proceso en la vida y muchas personas que no necesitan diversificar y solo necesitan la renta variable, bueno, tienen que diversificar dentro de la renta variable, Dentro de la renta variable. pero no entre activos, ¿no? Porque asumen ese riesgo, lo entienden y ya está, ¿no? Pero es un proceso. Yo siempre digo que al principio siempre es mejor empezar más defensivo y luego ya ir subiendo, que seguro que subirá el inversor, porque al final cuando entiendes todo y llevas unos días en el mercado, te das cuenta que caídas como las del COVID pues son temporales, son oportunidades de entrada para ganar más dinero y ya está, ¿no? Y dejas de tener ese miedo de mi dinero va a caer un 10% Claro, o voy a sacar mi dinero, ¿sabes? claro. Bueno, en relación a este ejemplo que has puesto es muy interesante. Me acuerdo que en la entrevista que le hice a Jeff Graham, el profesor de la Columbia Business School y gestor de hedge fund Bandera, él hizo en la ponencia para el evento nuestro de este año, del 2020, hizo un comentario sobre la volatilidad muy interesante, y era que la industria en general dice que la volatilidad no es igual a riesgo. Porque es tan solo, como tú comentas, la dispersión en los retornos, pero no necesariamente eso es igual a riesgo. Y es verdad que puedes comprar esa historia, ¿no? Pero él decía que para él sí que es riesgo, precisamente porque si en un momento dado, como comentabas, en marzo, dentro del año, ¿no? O sea, las caídas son de un 40 y la volatilidad se dispara, en este caso a nivel negativo, se debe en el lado negativo, tú igual no puedes soportar esa caída. Entonces, el hecho de que acabe el año a lo mejor en positivo no significa que ese año, o sea, que en ese momento tú pues ya te hayas tirado por el balcón o quieras venderlo todo porque piensas que va a caer el triple y que vas a perderlo todo y bla, bla, bla. Y es una cuestión emocional que muchas veces no tiene nada que ver con la parte racional, sino con la parte emocional. Y por tanto, creo que sí, hay que tener en cuenta y quizás sí que deberíamos de reformular esto de que volatilidad igual a riesgo en lugar de distinto de riesgo, ¿no? Hay otra pregunta que has comentado, algo que tiene que ver con la diversificación dentro de renta variable. Vamos ahora a centrarnos en esta parte. Me acuerdo que en una de las entrevistas que le hicimos a Meb Faber, gestor de Cambria en Estados Unidos, él comentaba algo muy chulo sobre cómo diversificar. Entonces hacía un ejemplo y decía que la mayoría de gente tenía esta idea de sesgo país y tendían a invertir en su país una cantidad muy grande de dinero, muy por encima de, por ejemplo, lo que él entendía, y él hacía esta propuesta, te quiero preguntar qué te parece, él hacía esta propuesta, que era una propuesta de utilizar los pesos de los países donde inviertas, ahora estoy hablando de geográfico, los pesos en función de los pesos del MSCI que tiene cada país en el MSCI. Porque decía que en realidad, por ejemplo, los canadienses, el peso en el MSCI World es del 3%, algo así, quiero recordar, no me acuerdo ahora exactamente, lo podéis mirar, y que los canadienses invertían allí pues, el 70% de su portfolio, mientras que en el peso, en el MSCI, era del 3%. Pero lo mismo pasaba en cualquier otro país, da igual el que cogieras, ponía el ejemplo. España, correcto, puso incluso el ejemplo de España, ¿no? Entonces, ¿crees que esta idea puede ser interesante para dar una guía al inversor en la que basarse en lo que es diversificación geográfica en este caso? Sí, totalmente. Eso es lo que se llama el home bias. Hay muchísimos estudios que demuestran que los inversores tienden a tener la mayoría de sus inversiones en su mercado local, ¿no? Eso es súper habitual. Por ese falso conocimiento aquí, bueno, aquí lo típico es tener Telefónica, Santanderes, en fin, todas estas acciones, y luego te planteas lo demás, pero todo tu grueso lo tienes en las 6 o 7 del IBEX y tal. Entonces, esto es una realidad y es muy dañina, sobre todo en España nos ha sido muy dañino en los últimos, desde el 2008, porque ha sido uno de los peores índices desde ahí. Entonces, es una realidad, casi todos los inversores tienen mucho en el IBEX, y si no es en el IBEX, en Europa. Yo ahora en el IBEX no veo tanto en las carteras, pero sí que sigo viendo muchísima Europa, sigo viendo personas con 90%, incluso 100% en Europa, que dices, ¿no te has planteado que igual hay que salir de este continente? Entonces la referencia del MSCI World es muy buena. De hecho, normalmente puedes coger el MSCI World o hacer alguna aproximación como tú quieras. Pero el MSCI World es muy buena porque es la referencia de los pesos en los mercados. Es verdad que es solo de mercados desarrollados, no incluye emergentes, por lo que digo que se puede mejorar un poquito. De hecho, Asia prácticamente la excluye, solo tiene a Japón dentro de Japón y un par más países pequeñitos, pero no tiene a China, no tiene a los grandes emergentes. Entonces, es una buena referencia. De hecho, en los constructores de carteras, los que se dedican tienen fondos o hacen distribuciones de carteras, lo usan como referencia para decir qué están
infraponderando o sobreponderando. A mí me acuerdo de un inversor que le dijo una vez, no, esta es una cartera que está infraponderada de Estados Unidos y tiene un 50% en Estados Unidos. Y me dijo, ¿cómo que infraponderado? Si tienes el 50%, ya, pero es que el MSCI World es el 62% en este momento, en el momento en el que se lo dije. Entonces, claro, esto es algo que es chocante si tú no lo has considerado antes, ¿no? Que decir, vale, o sea, yo puedo tener el 30% en Europa y estar muy sobreponderado o muy infraponderado, dependiendo cómo lo queramos mirar, ¿no? Entonces, es muy importante. Creo que la referencia del MSCI World es muy buena. A mi juicio es mejorable, ¿no? Tiene demasiado peso en Estados Unidos. Para mí, excluye mucho Asia, tiene muy poquito en small caps, pero bueno, es una gran referencia de los mercados desarrollados y desde luego muchísimo mejor que tener el 90% en Europa. Eso meridianamente claro, ¿no? Entonces, creo que es una buena aproximación y para todos los inversores tienen que darse cuenta de que tienen que obligarse a darle un peso a su cartera relacionado con el peso de los países o al potencial de los países, ¿no? Yo siempre digo el mismo ejemplo para ser un poco chocante. Cuando tengo un inversor que tiene el 90% en Europa o la mitad en España, le digo, ¿tú crees que España va a ser la potencia mundial de aquí a 10 años? ¿Tú crees que Europa va a ser el líder del mundo desarrollado o no desarrollado en los próximos 10 años? ¿Va a ser el mejor continente más rentable con mejores empresas? Y todos dicen, no, pero si Europa no vale para nada. Y todo el mundo me dice eso. Y digo, pues entonces, ¿por qué tienes el dinero ahí? Y no te llevas el dinero a Asia, que es donde tú piensas que es donde está la rentabilidad, o te lo llevas más a Estados Unidos, que es donde están las empresas que me estás diciendo que son las mejores. Entonces, ese es ese cambio mental también. Igual que lo de las carteras, hay que hacer un giro, ¿no? Y tratar de hacer un pensamiento de segundo nivel e intentar de entender qué es lo importante. Y en este caso, lo importante es dentro de la renta variable también salirse del mercado local y diversificar dentro de la renta variable, ¿no? Pues tener Asia, tener emergentes, tener small caps, tener value, tener growth, lo que tú quieras, pero tener ese concepto de tener diferentes cosas dentro de la renta variable. Yo creo que tenemos que hacer otro episodio que tenga que ver, porque claro, esto para acabar de redondear y de realmente ser de ayuda a nuestros oyentes, yo creo que nos falta ver ahora las temáticas de inversión dentro de los portfolios y con qué productos hacerlo, fondos, ETFs, etcétera, que todo es el mismo pack. Y los factores, precisamente lo que estabas comentando, o sea, factores y temáticas de inversión. Entonces, si quieres, un segundo capítulo, ¿vale? Perfecto. Pues nada, muchas gracias, Dani. Yo creo que ha sido muy productivo con esta serie de 2. Yo creo que vamos a completar un episodio súper chulo para la gente. Esperamos ayudarles. Esperamos que os haya gustado, como siempre, nuestras diatribas por los mercados. Y acordaros de que si os ha gustado, pues compartirlo por redes sociales, suscribiros al canal, darle un like. Y todo eso nos ayudará a llegar a más gente y poder ayudar a más gente. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.